soy docente especialista en arte dramático, narradora de cuentos, y bueno, sí he estado en aula también, trabajando todo lo que es el área de arte dramático, expresión artística, y hace unos años me dedico a la narración oral, ¿no? Y específicamente trabajando a todo nivel, pero siempre suelen solicitarme más para lo que es inicial o primaria, ¿no? Entonces, bueno, se podría decir que estoy abocada más al trabajo con niños y adolescentes, se podría decir. Bueno, como me habían dado la indicación, ustedes quieren un taller de narración, ¿no? De cuentos direccionado a cómo usar el plan lector, los libros que están usando con sus niños, ¿verdad? Sí, si pueden abrir sus micrófonos, por favor, para que por ahí vayamos interactuando. Realmente el cuento, el trabajo con las historias es eso, conversarlo, hablarlo. Vamos a hacer algunas dinámicas también. Les voy a dar algunas estrategias. Así que yo les pediría que, si por favor, pueden abrir sus micrófonos para poder, pues, conversar un poquito para dar las pinceladas de cómo vamos a llevar el taller. Mariela, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Paola, ayer conversamos. Sí, buenos días. Sí, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Igualmente. Sí, te comentaba el día de ayer que en un ámbito presencial, qué estrategias utilizábamos para llevar a cabo este plan lector y los buenos resultados que habíamos obtenido con nuestros pequeñitos, ¿no? Pero nuestra gran interrogante era cómo hacerlo ahora a través de este medio, que es un medio virtual, ¿no? Si bien es cierto, nuestros niños trabajan con cámara abierta en la mayoría de los casos, queríamos llegar un poco más a ellos, ¿no? En cuestión cómo lo reciben en el ambiente, el apoyo con los papitos, ¿no? Entonces, básicamente eso es la situación que estamos viviendo actualmente nos obliga a tener ese interrogante, cómo llegar a ellos, a través de qué estrategias, ¿no? Que impliquen movimiento, que impliquen la comprensión de lo que lo queremos contar, que despierte su curiosidad, su interés, ¿no? Te comentaba ayer que este cuento se dividía en sesiones, 3, 4 sesiones. Lo importante que era para el pequeño tener el cuento en sus manos y hojearlo y hacerlo suyo y ver la carátula y pasar las hojas, ¿no? Porque nosotros, como sabemos bien del nivel, darle un cuento nuevo y decirle, no, no, aún no lo abras, no, no, espera un ratito, no, era como que limitarlo un poco. Entonces le damos esa posibilidad propia de su naturaleza que observe el cuento, que lo ojee, ¿no? Y ya luego pasábamos a contar poco a poco la historia. En algún momento de la historia solíamos parar para sembrar ese bichito de la curiosidad, del interés, qué va a suceder después. Lógicamente, el niño sabría qué sucedía después en la siguiente sesión, ¿no? Pero el cuento se quedaba en el colegio, ahora el cuento se queda en casa. Entonces, ese bichito va a querer que la mami o el papi se lo resuelva. Entonces, es que también tenemos que conversar con el papá, con la mamá, para que nos ayude bastante en ello, inclusive sabiendo que teniendo el cuento en casa, quizás hasta ya lo han leído, pero no lo han leído ni lo han vivenciado como las mises se los podemos contar, ¿no? Que es la diferencia. Sí, bueno, partiendo de esa premisa, ¿no? Vamos a trabajar un poquito el camino para llegar al cuento, ¿no? No solamente teniendo el libro, el objeto, sino con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro propio cuerpo, o cómo trabajamos, en este caso, la narración de un cuento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para trabajar un cuento, tenemos que trabajar con todo el cuerpo. Anteriormente, cuando estábamos en la vida real, se podría decir, ¿no? En el contacto físico con nuestros niños, pues teníamos la posibilidad
de tener el libro, de acercarlo, como decía la maestra, lo han venido trabajando ustedes. Pues ahora tenemos esta virtualidad y sobre esta virtualidad es que tenemos que adecuarnos. Tenemos prácticamente este cuadrado de pantalla para poder llegar a nuestros niños. Entonces, tenemos que tener muchas más estrategias visuales, se podría decir. Si bien es cierto, antes trabajábamos lo visual, pero ahora tenemos que trabajar no solo lo visual, sino también nuestra voz, elementos que puedan tener acercamiento a ellos, ¿no? Inclusive llegar en algún momento a trasladar eso a algún material que podamos trabajar, ¿no? Un material artístico plástico. Entonces, si bien es cierto, y todos sabemos, todos los cuentos tienen un inicio, ¿no? Un nudo, un desenlace, ¿no? También le podemos llamar cabeza, tronco y cola, ¿no? Se podría decir. Entonces tenemos que partir de ahí. Por lo general, lo ideal cuando uno narra una historia es no aprenderse el cuento de memoria, sino trabajar las imágenes, para que de esa forma podamos llegar mucho mejor y con mucha más fluidez al contar la historia. Entonces, yo le tengo, perdón, tengo un material aquí que lo acabo de ver. Cuando trabajamos una historia, les decía de que, si bien es cierto, trabajamos el inicio, nudo, desenlace, este inicio, nudo, desenlace también puede ser movido, se podría decir, ¿no? Un día puedo empezar por el inicio tal cual el libro, pero también puedo darle esa transformación, porque a veces pasa, ¿no? Uno empieza contando algo, una anécdota, algo que te pasó, y empiezas contando, fíjate que me pasó lo final de pronto, ¿no? Me caí, pero uno no cuenta todo, cómo empezó todo eso, ese desenlace que fue de pronto la caída, ¿no? El resbalón, lo que pasó. Entonces, igual pasa con los cuentos. Al elegir un cuento, nosotros podemos usar el inicio, tal como este libro, o irnos de pronto al final, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cuento de Caperucita Roja, todos conocemos el final, inclusive los niños ya se saben el final. Entonces podemos ir desde el final, bueno, ya saben que Caperucita, ¿no? El lobo la quiso comer o qué sé yo, ir de atrás hacia adelante. Entonces, la estructura del cuento, cuando uno lo cuenta verbalmente, puede ser movida, ¿no? Puede ser movida. Entonces, yo lo que les sugiero siempre, y es algo que yo trabajo, es leer el cuento, nosotras como maestras, leer la historia muchas veces, tantas veces, como puedan crearse imágenes en nuestra mente, en nuestra memoria, y de esa forma luego trabajarlo. Me decía la maestra que no todos los niños tienen el libro, entonces ahora nos toca a nosotras, como no todos tienen el libro, crear esas imágenes que están en el libro en la creatividad, la mente, la imaginación de cada niño, ¿no? Cuando contamos una historia, entonces, como trabajamos con todo el cuerpo y con algunos elementos externos, la idea es que nosotros no, en algún momento de pronto, yo suelo contar las historias sin el libro. Yo les cuento la historia, yo no sé si tienen o no el libro, pero en algún momento, por lo general cuando tengo el libro como objeto, al final de la historia se los muestro. Y se los muestro con el fin de que en algún momento ellos lo vean en alguna librería y digan, ese es el libro que nos contaron, ¿no? O que de pronto en algún momento, si no tengo el libro en físico, pues los niños cuando escuchen la historia nuevamente van a decir, esa historia ya me contaron. Entonces yo les recomiendo leer la historia muchas veces, ¿no? Y luego hacer como si fueran los cuadritos de las caricaturas, cuando todos hemos visto caricaturas, ¿no? Todos hemos visto libros de cómics. Entonces, en una hoja, ¿no? Hacer con nuestros propios dibujos, sean bonitos o no, hacer nuestras propias imágenes de la secuencia de la historia.
¿no? Eso es en el caso de que ustedes, cuando ustedes van a trabajar la historia. Entonces, de esa forma, la historia, cuando ustedes vayan a contarla, va a pasar como si fuera una película, ¿no? Por su memoria. Y no vamos a tener que estar recurriendo siempre a tener el libro como objeto para poder llegar a los niños. Podemos tener, de pronto estamos en un lugar donde no tenemos el libro, ¿no? Inclusive ahora las personas a veces, tómale foto, pásamelo por PDF, ¿no? Entonces no tengo el libro como para mostrarlo, pero sí lo tengo en mi memoria. Otra de las opciones que tienen como maestras, pues es pasar diapositivas de pronto, si es que en muchos casos, así como que por fuerza mayor, desean ustedes que los niños vean las imágenes. Las imágenes, bueno, en la pantalla. Lo ideal es que ustedes como maestras trabajen objetos visuales para ir contándole, que no necesariamente puedo tener todos los personajes de forma visual. Por ejemplo, yo trabajo el cuento El día de campo de Don Chancho, ¿no? Que me imagino lo conocen por lo menos de referencia, ¿verdad? Entonces, ahí solamente uso dos personajes que son el cerdito y la cerdita. Todos los demás personajes los digo, inclusive en algunos momentos puede ser que yo actúe de esos personajes. Y en los otros personajes, los otros dos personajes los he confeccionado en títere. Ustedes como maestras de inicial tienen muchas capacidades creativas. Yo he visto cosas maravillosas que hacen las maestras de inicial, ¿no? De manera plástica, artística. Entonces, con objetos reciclados, incluso para que los niños puedan ver que cositas que tienen en casa pueden usar para confeccionar sus propios juguetes, se podría decir, artesanales, ¿no? De cada historia, o que dibujen el cuento. Ahora, para contar una historia, nosotras como docentes tenemos, como le decía, que usar todo el cuerpo. Ahora tenemos solo la pantallita pequeña para poder llegar a los niños. Cuando trabajamos un cuento, trabajamos con la voz, con el cuerpo y con la mirada. Entonces, ahora si bien es cierto, siempre ha sido de esa forma, siempre hemos tenido que trabajar con esos elementos que vienen innatos en cada una, ahora lo tenemos que hacer con mucho mayor porcentaje. El cuento llega por la voz y por la vista, ¿no? La vista no solamente de nuestro caso, el público, que son los niños, sino también nosotras, la mirada que lo tengamos sobre ellos. Entonces, una de las cosas que siempre sugiero es mirar a la cámara, ¿no? A la cámara en sí, no a la pantalla, sino a la cámara, para ir contando la historia, para ir diciendo, porque por lo general siempre miramos a los que están con nosotros en la pantalla, ¿no? Entonces a los niños los miramos viendo nosotras nuestra pantalla, pero ellos sienten que estamos mirando hacia abajo. Entonces lo ideal es mirar al lente de la cámara, para que ellos sientan que realmente nosotras como maestras los estamos mirando, ¿no? Entonces, eso, yo les sugiero mirar a la cámara y nosotras sabemos dónde está, quiénes llegaron, quiénes no. Entonces ir diciéndoles de pronto su nombre, ¿no? Para que ellos se sientan mirados desde esta virtualidad que ahora tenemos. Este cambio nos ha dado otras formas de acostumbrarnos a vivir. Entonces, eso es, mirar a la cámara y que sientan que al contar ustedes la historia, los están contando a ellos, porque ellos ya no ven, o sea, igual que ustedes, que nosotros cuando vemos la pantalla del público que tenemos, vemos a varias personas, pero cuando miramos la pantalla, cada niño se está sintiendo mirado por cada una de nosotras. Entonces,
Lo ideal es eso, mirar al lente de la cámara cuando contamos la historia, sea que donde ubiquemos el dispositivo, ¿no? Ya sea el móvil o la computadora. Entonces, cuando está así tan cercano como lo tengo ahorita, podemos alejarnos un poquito nosotras para que también cuando contemos la historia no sea solamente este cuadrado, sino que también haya un distanciamiento de pronto si se requiere, ¿no? Porque hay cuentos que yo los quiero contar aquí, contar un poquito en susurro, o enseñarles de repente algún elemento, ¿no? Entonces se los acerco. Pero si quiero usar todo el cuerpo, que es lo ideal, pues me alejo un poquito de la cámara para poder contarles la historia, ¿no? Eso por un lado en cuanto a nuestra mirada. En cuanto a otro de los elementos que tenemos corporales nosotras, es pues las manos, ¿no? Entonces, usemos siempre para contar una historia, usemos pues esta parte que tenemos aquí si solo tenemos este cuadrado para llegar, pues usemos esto para ir contando la historia, usando nuestras manos. Si tenemos algún elemento que sea un títere o algún instrumento, pues acercarlo. Y si tenemos la lejanía, pues usar de pronto una mesa para poder usar los elementos, ¿no? Yo por lo general retrocedo un poquito la pantalla de la computadora y tengo un espacio, ¿no? Donde pongo los títeres, los elementos que uso cuando voy a narrar. Y en ese caso, de ratito en ratito miro el lente, pero por lo general son los títeres, ¿no? Los elementos que uso para narrar el cuento, los protagonistas que están viendo a nuestro público. Entonces, ya hemos visto lo que es el trabajo de la mirada, de lo corporal, ¿no? Les voy a mostrar algunos materiales que uso como para que ustedes tengan una idea de lo que se trabaja. Cuando iniciamos un cuento, tenemos que preparar la atmósfera del cuento. Por lo general, cuando teníamos el aula, íbamos al colegio, teníamos de pronto el espacio, ¿verdad? El rinconcito del cuento, la salita del cuento, la salita de lectura. Ahora las casas se volvieron las salitas de lectura y donde esté el dispositivo que el niño use. Entonces, ya los papás de pronto no pueden crear el ambiente de la lectura, entonces nos toca a nosotras, con nuestra voz, con la atmósfera que transmitamos a través de la pantalla, poder crear ese momento del cuento. Puede ser una música en especial, ¿no? Ya sea melódica o una canción que ustedes puedan crear para ellos, que sepan ellos que llegó la hora de contar la historia, ¿no? La hora en la que vamos a contar un cuento, en la que vamos a compartir el libro que ya tienen en casa, ¿no? Creamos la atmósfera. Para los más grandes a veces usamos una vela, entonces le decimos vamos a encender la vela de nuestras historias, ¿no? Que de pronto con mucho cuidado y avisándole a los papis que de pronto no lo hagan en casa, porque como están los niños tan cerca pueden lastimarse, pero ustedes sí lo podrían también adecuar, ¿no? En el caso de trabajo con niños. Entonces, es crear la atmósfera de que llegó el cuento, que llegó la historia. Yo, por lo general, siempre he usado, cuando iba a los colegios, un instrumento en sí. Podía usar un rondín, ¿no? O también, en este caso, un calimba, ¿no? Que de repente algunas ya lo conocen. Entonces, es un instrumento que llama mucho a las historias. Interesante de este instrumento es que hay de muchos tamaños, ¿no? Hay que es grande, hay otros más pequeños, hay medianos, entonces pueden ser transportables incluso cuando vayamos ya a estar en el aula. Entonces,
además que el calimba tiene una historia en sí, ¿no? Porque cuentan que en el África tocan esta melodía y las personas ya saben que llega una historia. Entonces es una melodía que invita al inicio de un cuento. Yo lo uso cuando voy a contar historias, ya sea ahora de forma virtual, uso este instrumento para contar, por lo general cuento 2 o 3 historias, dependiendo del tiempo. Entonces, termina el cuento y cuando va a empezar otro, nuevamente toco el calimba para que sepan que es el inicio de otra historia, como que marca eso los inicios, ¿no? Entonces, de pronto lo pueden usar ustedes para crear su atmósfera, si saben tocar flauta, si saben tocar guitarra, si tienen ese tipo de facilidad, pues todo es bienvenido para contar historias. Y todo lo que nosotros tengamos, ¿no?, de capacidades son bienvenidas para ponerla al servicio de la historia. Cuando nosotros contamos un cuento, no es nosotras no somos las protagonistas, los protagonistas son el cuento, ¿no? Lo que decimos nosotros los narradores, pues si quiero ser el protagonista, me dedico a hacer teatro, ¿no? O me voy al escenario y hago una obra, un monólogo. Pero si quiero llegar a las personas con historias, con cuentos, pues el cuento es el protagonista y nosotras somos el instrumento para que el cuento viaje, porque los cuentos, ya sean de autor o cuentos tradicionales, siempre viajan y viajan en nuestros labios. La idea es que los niños, la historia que escucharon, la cuenten, ¿no? Como si contaran algo cotidiano. Entonces, sí, mira, mi papá me leyó un cuento, mi maestra me contó una historia, ¿no? Me contó el estofado del lobo, y dicen que el lobo salía todos los días a buscar comida, hasta que de pronto vio una gallina y dijo, ¡ay, la voy a engordar! Y empezó, ¿no?, a darle comida, y la gallina empezó a ponerse linda. Entonces, que los niños lo cuenten en lo cotidiano es lo ideal, ¿no? O cuando vean una gallina, mamá, esa es la gallina del estofado del lobo, ¿no? Esa es la gallina que se puso linda. Entonces, eh, que los cuentos viajen de esa forma no es nuestro objetivo cuando contamos una historia. Entonces, como les decía, este tipo de instrumentos es lo ideal para que marquen los inicios o el ingreso al mundo, a la fantasía, ¿no?, de los cuentos. Otra de las estrategias que uso es contarles a los niños, de pronto también, que tengo una maleta de historias, ¿no? Entonces, chicos, entonces, hoy una maleta con un cuento hermoso, ¿se imaginan de qué se tratará? Entonces los niños van a empezar, de lobo, de vaca, porque ellos, por la edad, siempre están vinculados a que, ¿no?, a los animales. Entonces, esa puede ser una estrategia, y yo lo que hago es que también les digo, pues esta maleta se abre solamente con la imaginación, ¿no? Vamos a abrir la maleta que solo se abre con nuestra imaginación. Entonces, cuando nosotros imaginemos, vamos a decirle a nuestra imaginación, a nuestra creatividad, que se despierte, porque a veces se durmió, no quiere salir, y les hago pues un jueguito, ¿no? Que todos con las manitos adelante hacen cric, crac, cric, crac, cric, crac, y la maleta se va abriendo. Entonces, les simulo, ¿no?, que la maleta va a abrirse con las historias, pero que también su imaginación se va a despertar. Entonces eso ya les da apertura de la magia, ¿no?, del cuento, de lo que va a venir. Siempre darles este descubrir, ¿no? Si bien es cierto, ahora ya no tenemos no podemos que los niños tengan el libro, que lo puedan hojear, que lo puedan tocar, ¿no? No todos tienen el libro en casa. Entonces, lo que hago es crear ese ambiente, ¿no? Entonces, de la maleta
maleta pueden salir los personajes o uno de los personajes, de pronto no el principal, pero sí de repente en el caso del estofado de lobo puede salir un pollito, ¿no? Entonces ellos, ¿de qué creen que va la historia? Y así irlos invitando a descubrir la historia. Y eso a ellos pues les va a dar apertura en este caso de estar ávidos de escuchar la historia, ¿no? Como me decían, lo han dividido en varias sesiones, entonces la apertura, ¿no? La maleta puede ser un día de sesión, ¿no? Para iniciar con el trabajo de la lectura. Ahora, no necesariamente puede ser una maleta, puede ser una mochila, puede ser el bolso, puede ser, o sea, lo que ustedes tengan en casa, ¿no? Lo que ustedes puedan tener cercanía, puede ser una cajita, ¿no? Una cajita que de pronto la forramos bonita, que sea una cajita de zapatos, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que ustedes, ustedes son unas tromes, yo siempre digo, las maestras inicial son súper creativas con el material que usan con sus niños. Entonces, otra de los puntos a los que podemos llegar es en esta primera etapa a usar para que ellos vayan descubriendo la historia, trabajar las canciones que sean direccionadas a descubrir la historia. No sean canciones, sean trabalenguas, retahílas, todo, rimas de pronto, todo adivinanzas y todo lo que puedan ustedes usar para que vayamos descubriendo la historia, ¿no? Entonces, esa es otra actividad que le añadimos, ¿no? Ya sea al descubrir la historia, ya sea el instrumento, la maleta, lo que ustedes vayan usando. Entonces, luego de esto ya viene toda la parte corporal, visual, ¿no? Que ustedes puedan trabajar. Entonces, como les decía, en una primera etapa, ¿no? La primera sesión puede ser el descubrir qué vamos a hacer, traemos la maleta, la mochila, alguno que otro elemento, ¿no? Para que vayamos descubriendo. Igual trabajamos las rimas, ¿no? Canciones, y luego de eso, ahora podemos ir trabajando en una segunda o tercera sesión, dependiendo de cuánto nos lleve de tiempo, ya el descubrir la historia, ¿no? Y como me decían, lo hacen en una o dos, en dos sesiones, ¿verdad? Entonces pueden usar elementos en virtuales, en este caso, pueden ser diapositivas o lo que yo uso, que son los títeres, las imágenes enseñándoles en la pantalla, porque de esa manera también, cuando tenemos la imagen del libro escaneado, ya como que se pone, yo en lo personal siento como que creamos nuevamente si ya tenemos esta virtualidad, poner las imágenes es sobreexponer ya el cuento a esto, ¿no? Entonces, si tratamos de acercarnos a lo más real que hemos estado viviendo antes, que es la cercanía con nuestros niños, la idea es ir mostrándoles de pronto las imágenes, si es que en todo caso no tuve tiempo, no pude, el trabajo se me sobrecargó, de hacer algún material visual adicional, pues puedo de pronto hacer las imágenes, ¿no? Acercarlas a que ellos la vean tras el lente de la pantalla. Eso es lo ideal. Tratar de acercarnos lo más posible al contacto que teníamos con nuestros niños, ¿no? Entonces, esa es en una segunda parte, si es que queremos usar, como les digo, las imágenes, porque lo que yo trabajo sí es empezar a contar la historia con todo el cuerpo, como les decía, y con elementos que voy usando en el trabajo de la narración, ¿no? Esa es en una segunda o tercera parte, se podría decir, ¿no?
en 2 sesiones, como ustedes lo venían trabajando, ¿no? Si tenemos otra, ese puede ser para uno o 2 días en todo caso. Y para ya ir acercándonos al reforzamiento de la actividad, de que los niños se apropien ya de la historia, podríamos trabajar una actividad plástica, ya sea, vamos a confeccionar aquí en clase, ¿no? Con todos, con el apoyo de los papitos, uno de los personajes de la historia, ¿no? Entonces, por lo general, los niños siempre se acercan a trabajar al personaje principal, ¿no? O al que les pareció más tierno, ¿no? Según las características de ellos. Lo ideal es que, pues, para que se haga mucho más ligero, es hacer todos el mismo trabajo, ¿no? Pedirles cosas que tienen en casa, ¿no? Decirles todo lo que ustedes tengan con lo que crean que pueden hacer de pronto un títere, ¿no? Vamos a trabajar. Entonces trabajamos con botellas de plástico, con rollitos de papel higiénico, todo. La idea es que no compren nada, la idea es que usen todo lo que ya tienen en casa. Entonces vamos a crear una historia. Entonces, a ver, ¿tú qué tienes? ¿No? ¿Qué material trajeron los niños? Y sobre eso irlos apoyando. Ah, mira, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo poder hacerlo? Entonces ellos pueden decir, ah, aquí le pongo ojos o lo dibujo, ¿no? La idea es que ellos mismos lo trabajen y que sobre el material que ya tienen, ellos mismos creen su títere. Sabemos de que no va a ser un títere muy elaborado, pero es la creación de ellos, entonces a eso hay que darle el valor, ¿no? Muchas veces tenemos a los papitos, ¿no? Que quieren que salga el super títere, ¿no? Que sean los más bonitos del mundo. Entonces, pareciera que los que van a hacer son ellos, ¿no? Los evaluados de pronto, y decirles que no, que en este caso los que están, no estamos trabajando ningún tipo de evaluación, estamos explorando en la creatividad de nuestros niños, ¿no? Entonces, lo que ellos hagan va a ser lo mejor. Entonces, darles ese reforzamiento a los papás y que de alguna forma ellos pues sean nuestros cómplices en esto, ¿no? Porque los niños siempre caen en esto de decirnos, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué hago? ¿No? Y la idea es un poco romper con esto y que, a ver, ¿tú qué me propones? Entonces, sobre lo que ellos propongan, reforzar que sí, que está súper, es una idea muy buena, ¿no? Para que de esa forma reforcemos su creatividad. Muchas veces, cuando trabajamos la parte creativa en los niños, por lo general, ¿no? Siempre nos han puesto un dibujo y nos dicen, vamos a todos dibujar esta flor, ¿no? Entonces todos tratamos de hacerla, cuando hemos sido niños, lo más parecido a lo que nos han mostrado. La idea es decirles, dibuja una flor, y cada uno se le va a ocurrir de repente cosas inimaginables, ¿no? Colores increíbles, pero es su creatividad. O sea, no anulemos como docentes esa parte artística que traen nuestros niños, porque los niños son muy creativos, muy artísticos, ¿no? Porque de hecho, pues, son muy plásticos, son muy corporales, y para no perder esa esencia que de por sí puede ser perdida estando sentados, ¿no? Sobre una pantalla, la idea es romper este esquema que tenemos ahora de estar aquí en una pantalla y que además tenemos enemigos virtuales por todo lado, porque la televisión les da mucho más cosas visuales, ¿no? Por ahí los videojuegos, que muchas veces los niños los dejan los papás usar los teléfonos móviles. Entonces, todo eso que nos apabulla como niños, la idea es llegar a este momento de creatividad y romper eso. Y decir, tú puedes crear cosas lindas, ¿no? Esa puede ser una actividad en la que nosotros solamente estamos dirigiendo un poquito en la ruta que se va a seguir, más no dirigiendo así
pega aquí, haz esto o lo otro. Ahora, si queremos hacer un títere más direccionado de pronto, ¿no? Que sea específicamente, que todos hagan el mismo títere, puede ser que trabajemos de esa forma, pero que siempre ayudándolos a ellos solamente dándole pinceladas de lo que vamos a hacer, más no imponiendo, por ejemplo, colores, ni imponiendo nuestras propias creaciones. Por ejemplo, de pronto a un niño se le ocurre que el lobo no es medio marroncito, ¿no? O plomo, de repente se le ocurre que va a ser de otro color. Si bien es cierto, le vamos a decir, mira, a ver de qué color es en el libro, cómo crees tú que es. O sea, de repente él dice, ah, no, pero yo quiero que tenga ropa, quiero que, o sea, ellos a veces tratan de asemejar la fantasía, ¿no? Con la realidad. Entonces, bueno, puede tener por ahí de pronto un reloj, un collar, ¿no? Y tratar de que ellos le pongan ese color natural de creatividad que le da cada uno de los niños de nosotros, ¿no? Entonces, ¿algún comentario, pregunta hasta ahí para continuar? ¿Todo bien? Sí, bueno, un comentario, justo a lo que decía, ¿no? Buenos días, Mariela. Buenos días. Sí, a menos que también, entre otras cosas, quisiéramos, justo lo puse ahí en el chat, quisiéramos estimular la observación, entonces ahí sí, quisiéramos que el pequeño observe, ¿no? Quizás alguna imagen, algo en especial, ahí sí le diríamos qué color es de acuerdo a alguna actividad plástica que vayamos a hacer. ¿No? Y lo otro era también con los papitos, que a veces ellos son los ansiosos, los que se emocionan y están esperando la indicación. Entonces, ya, ¿y qué más dijo la Miss? ¿Y qué más hizo? Y ahora tienes que hacerlo así como lo está haciendo la Miss. Y entonces, a mí, yo digo, ¿no? ¿En qué momento los pequeños van a tener ese terreno de explorar, ¿no? De equivocarse. Es más, ¿no? Quizás un pedazo de papel no encaja en el lado, entonces le puedo dar la vuelta, ¿no? Entonces, pero esa solución tiene que salir de ellos. Y a mí me preocupa que eso es como el tema de los papitos, ¿no? A veces ellos se emocionan demasiado, por decirlo así, y rompen con el momento, ¿no? Y tensa, quizás a todos los niños, quizás a alguno de las chicas les ha pasado en que, o sea, unos estamos tratando de crear el ambiente, ¿no? Como dices tú, y los papitos pues se emocionan o dejan por ahí el audio prendido y suas al tacho los 10 minutos que llevamos ahí reventando cohetes para los chicos. Gracias. Sí, es verdad. Nada, gracias a ti. Sí, es verdad, ¿no? Muchas veces nosotros estamos creando toda la atmósfera y la energía que traen los papás sobrepasa hasta la pantalla, porque quieren imponer, ¿no? Su creatividad. Y ellos, de hecho, nosotros como adultos, de hecho, tenemos habilidades, ¿no? Somos mucho más rápidos en pegar y esto, y a veces, muchas veces los papás a ver, yo lo hago, ¿no? Por facilitar o porque salga perfecto, que salga limpio, que salga hermoso. Y los niños no se fijan de pronto en ese detalle hasta que alguien se lo dice, oye, pero se ensució, oye, pero... entonces, los niños hay que de pronto habituar a los papás. Quizás si antes de la actividad les dicen, ¿no? O días antes, de repente les mandan un audio y les dicen, papitos, miren, esta actividad es para reforzar, o sea, que entiendan de alguna forma que es para trabajar la creatividad en sus niños, que no les impongamos, que todo es con amor, que tengamos paciencia, que son niños, que no lo van a hacer perfecto, que tienen un proceso, para que de alguna forma los papás se adecúen a eso, ¿no? Porque sí, lamentablemente muchas veces como padres limitamos esa creatividad en los niños y cuando terminan esta etapa tan bonita que es la educación inicial,
y llegan a primer, segundo grado, a los graditos más avanzados, ya están como encasillados en cómo hacer las cosas, qué tengo que hacer, qué no, y la creatividad va menguando, ¿no? Va menguando. Entonces, de alguna forma, nosotras como maestras tenemos en nuestras manos ese potencial. Antes los teníamos mucho tiempo, ¿no? O toda la mañana en el que nosotros reforzábamos eso y muchas veces los niños llegaban a casa y decían, ah, no, mamá, es que la Miss me ha dicho así, ¿no? Y eso a nosotros nos daba de alguna manera el empoderamiento de la parte creativa en nuestros niños y qué bonito era porque veíamos su proceso de ellos de 3, 4, 5 añitos cuando iban y jugaban seguían jugando con su creatividad. Pero ahora los tenemos en casa casi todo, bueno, de hecho todo el tiempo, y las horas que tenemos con ellos, ¿no? Los tenemos a los papás al costado muchas veces, diciendo, así, no, así, y ahí, que no hagas esto, que no digas, que no te expreses, y estamos perdiendo este tiempo de expresarnos, y una etapa del inicial de los 3, 4 y 5 años en el que los niños, pues definitivamente su trabajo, su expresividad corporal es todo, ¿no? Ellos todo el tiempo están moviéndose, todo el tiempo están queriendo explorar, hablando. Entonces, si los tenemos limitándonos, lamentablemente no quiero pensar qué va a pasar más adelante con estos niños de esta generación, con esto que nos está marcando. Si ya de por sí nos está marcando a los adultos, cuánto más va a ser con nuestros niños en esta área de la creatividad, de la expresión, ¿no? Entonces, estos son los momentos en los que nosotras tenemos que tratar de trabajar con los padres de familia y decirles que nos ayuden, explicarles de pronto que este tiempo en el que los niños son expresivos, este tiempo de la etapa inicial, que los tenemos que dejar, que tenemos que dejar explorar, que de pronto aprendan a disfrutar de lo que tenemos en este ambiente natural, ¿no? Ya sea una piedra, que la pinten, ¿no? Una hojita de su jardín o cosas naturales, ¿no? Que aprendan a disfrutar de esto que ya tenemos. Porque si bien es cierto, ahora estamos en casa, antes se nos era muy fácil acceder a los dibujos, a los juguetes, ¿no? Entonces ahora decirles que esos juguetes pueden ser creados por ellos, que ellos pueden trabajar sus propios juguetes. Los papás ahora, que si bien es cierto, están trabajando en casa, que busquen ese poquito de tiempo para crear con cajas, con rollitos de papel, juguetes con sus propios niños. De pronto incluso algún personaje de película, ¿no? Recuerdo que yo tengo un hijo que ahora tiene 15, pero cuando trataba de trabajar esa parte creativa, estaba en esa época las películas, esta Wall-E y todo, ¿no? Entonces, con cajas de cartón construía un Wall-E, entonces era parte de su exploración creativa. Entonces, lo ideal es trabajar por esa área, ¿no? Que los papás también colaboren, que nos apoyen en explorar esa área creativa en nuestros niños, porque de lo contrario, pues en este tiempo, este año tan marcado para todos, los niños están perdiendo esa parte corporal, creativa, de imaginación. Esa sería mi recomendación, que traten de vincular de pronto más a los padres, ¿no? Siempre vamos a tener alguno que por ahí, pero que estoy insistiendo sobre todo con sus propios niños, ¿no? Entonces decirles que no saben el alcance que tienen los padres para con los niños. Nosotros como padres o bien hacemos de ellos un mundo de imaginación o les tapamos su imaginación y los hacemos autómatas, ¿no? O rígidos. Entonces ahí empezamos a ver
niños cohibidos, niños tímidos, niños metidos, y te dicen, no, yo no sé, no sé cómo hacer, no sé qué. Y hasta uno como maestro se siente limitado, ¿no? Y dice, ay, ¿cómo no sabes? Sí sabes. Y O, trata uno de motivarlo, pero o también niños dependientes, ¿no? Que están esperando una aprobación para poder realizar algo. Y sí, lamentablemente cuando ya están en aula, porque en un momento vamos a tener sí, que regresar, sí, ese va a ser el problema de que el niño va a estar mirando al costado a ver quién le dice la respuesta, o si no esperando la sí, aprobación. Y va a empezar a decir, no quiero ir al colegio, la misa es mala, le enseñaron mal, el método fue malo, y en realidad, lamentablemente acá los únicos culpables son hasta los mismos papás, que a pesar que se les dice, déjenlos solos, que ellos tienen habilidades, que tienen que ir descubriendo sus ujú, propias habilidades, ¿no? Y de que se equivocan es normal, es parte de la vida, ¿no? Pero hay que trabajar mucho en ese aspecto con los papitos. sí, sí, es verdad. Los papás son un mundo aparte. Deberíamos tener como maestras, ¿no? Yo llevo, y otro grupo de maestras que dirija a los papás y estar diciéndoles todo el tiempo, no, no hagas esto, no. Sí, todo es, hay papás que sí están muy bien, ¿no? Que fluyen tan bonito, que dejan que los niños hagan, pero hay otros que quieren, pues de pronto cada uno tiene una historia distinta, ¿no? Y por ahí creo que va la situación, de que de pronto ellos de repente han tenido esa misma característica cuando han sido niños y quieren de pronto imponer esto en sus pequeños. Entonces, como les decía, en el momento del cuento, eh, trabajar con imágenes mentales, ¿no? Si ustedes cuentan la historia, así sea con elementos o con el libro, la idea es que ustedes, a pesar de que tienen el libro, ¿no? Pueden ir pasando las hojas, de pronto mostrándoles la imagen, pero ustedes creando su propio diálogo, ¿no? Ahí vemos al lobo dándose cuenta de pronto de que ya no tiene comida y ha decidido salir a buscar, ¿no? Se terminó todo, entonces ellos de pronto si ven la imagen van a decir, ¡ah! Comía pescado y ya no tiene, y tiene cara de hambre, ¿no? Entonces ustedes pueden ir, si ya se leyeron la historia, ir contando ustedes la historia, mostrando la imagen, pero ya con sus propias imágenes mentales cada una, ¿no? La película va pasando por su mente, por su memoria. Esa es la idea. Entonces les recomiendo de que eh, hagan cuadros, ¿no? Ya leí la historia, ahora en un papelito cualquiera hago mis dibujitos, mi cuadrito así chiquito, ¿no? Y de alguna forma se me va a quedar la imagen mental, porque no toda, no, depende también del tipo de aprendizaje que cada uno tenga, ¿no? Uno es más musical, otro es más visual, algunas somos más corporales, entonces todos los recursos que nosotras tengamos, usarlo para el beneficio de la historia, ¿no? Cada una trae su bagaje, cada una es una cajita de sorpresas. Entonces, la idea es esa, ¿no? Luego trabajaríamos de pronto toda la parte ya creativa corporal. Y aquí de pronto sí podemos involucrar a los papás, ¿no? Vamos a jugar a la historia. Entonces, que los niños con sus papás ya se escucharon la historia, ellos en casa juegan a la historia. Y si no tengo todos los personajes, puedo hacer dos personajes, puedo agarrar un muñeco y hacer la historia, que sea parte de la historia. No tiene que ser el cuento. La idea es que los papás se involucren y que los niños jueguen a la historia, para que de esa forma también se suelten. De pronto, ellos van a querer preparar lo más lindo posible. No necesariamente esto tiene que ser presentado a todos, simplemente que lo hagan para ellos, que sea como un regalo de fin de semana para ellos mismos. Ahora, si nosotras lo queremos ver, podemos decirle, mándenme un videíto, no es algo elaborado, es algo muy cotidiano, algo muy en familia, ¿no? Y decirles de pronto, no va a ser mostrado, es para mí, o sea,
la idea es que esté el disfrute y no la imposición de, ay, tengo que hacerlo, porque no todos los papás además son muy histriónicos, ¿no? Hay algunos que les dicen, vamos a hacer una dramatización, y ellos se pintan solos, ¿no? Y hay otros que se la piensan, ay, no, una dramatización, ¿por qué me dejan esto a mí? No, esta es una tarea para mí. Entonces empiezan a sufrir ya de por sí los papás, y ese sufrimiento se la pasan a los niños. La idea es, no, jueguen entre ustedes, la idea es que disfruten, entonces por ahí trabajan su parte corporal, ¿no? Los niños y la familia. Y de esa manera también podemos decir que trabajamos las emociones en la familia. Entonces es interesante trabajar este tipo de actividades, ¿no? El esquema, desarrollamos el esquema corporal en el niño y su creatividad. Ahora, podemos hacer que de pronto sí quieran presentarlo, bueno, eso ya queda de acuerdo a cada una conoce a sus papis, ¿no? A los papis de los niños. Entonces, esos pueden ser los tiempos, el desenlace un poco de las actividades que ustedes puedan abocar, ¿no? Para el desarrollo del plan lector, en este caso de los cuentos que están trabajando. Entonces, ahí vamos ya 4 sesiones, ¿no? Una es el inicio con el baúl, la música, ir adecuando, ¿no? Vamos a la actividad en sí, ya sea en 2 sesiones, contar la historia. Lo que sí les recomiendo es usar muchas imágenes visuales. Otro de los instrumentos que yo uso para algunos momentos dentro de la historia en sí es este tronador, ¿no? Que algunas historias pues tienen la parte de que uno, y vino el trueno, ¿no? O la parte de suspenso, entonces usamos, ¿no? Ahora lo estoy usando despacito, pero por lo general se usa fuerte y se escucha así como un trueno. Entonces, esto es fácil de hacer porque es de pronto esto de papas fritas, este es de madera, pero hay otros de papas, ¿no? Las de papas, las papitas, que se me fue el nombre, porque no me auspicia. Fingers. Esas. Fingers. Sí. Entonces, ponerle como esto que hacen los rayos X, ¿no? Ese papel de rayos X. Radiografía. Sí. Esto venden en las ferreterías, ¿no? Como un resorte gigante. Entonces, y el efecto hace que ¡truc! Suene. Sí. Y el efecto hace que suene, ¿no? Entonces, este es otro de los instrumentos que se puede usar. Y les voy a mostrar. A ver. Aquí. Yo tengo esta que parece una cajita musical. Entonces, voy dándole la vuelta y va saliendo la melodía. Pero de pronto ustedes tienen una cajita musical, la pueden poner mientras van contando la historia. Del personaje del día de campo de Don Chancho, yo hice esta cerdita. Entonces, la hice de 2 bolitas de Tecnopor, que la corté, la corté, y es un envase, el cuerpo, es un envase del jabón líquido que ahora usamos tanto. Entonces, y esta parte de aquí es otro pedazo de Tecnopor, ¿no? La mitad también, y le he rellenado un poquito con telita, con lo que uno encuentra en casa, porque la idea es no trabajar, no comprar. Y esto es tipo el gancho de ropa, ¿no? Entonces, para que abra la boca. Entonces, yo uso como títere de mesa, en realidad, ¿no? Lo trabajo como títere de mesa. Ella y el chanchito están confeccionados en el mismo modelo, en el mismo tipo, ¿no? de material. Después tengo otro cuento, que es El pequeño conejo blanco, así se llama el cuento, en el que también
trabajo. Y esto sí también lo hice con cositas que tenía en casa, ¿no? Las bolitas de Tecnopor, ese tipo huevito que ustedes conocen, y le hice el cuerpito son de 2 huevitos, ¿no? De 2, y telita que tenía ahí de algunos que me han sobrado, pedacitos. Entonces, todos estos son títeres de mesa, le pongo un palito y van saliendo, ¿no? Entonces, estos títeres nacieron para esa historia en sí. Y en la historia hay una cabra. Entonces, esta también está hecha con una botella de gaseosa, ¿no? Pero es una cabra mala, entonces tiene esa cara de, ¿no? Y los cachitos los hice con yute, ¿no? Lo envolví. Entonces, y a esto le sostengo con un palito de escoba, ¿no? Cuando trabajamos el títere en sí, no necesitamos que sea que esté todo escondido, que nosotras no nos veamos. ¿Por qué? Porque el niño entra al juego y sabe de que nosotras hablamos por ellos, ¿no? He visto algunas veces algunas personas que cuando habla el títere se cubren. Pero la idea no es cubrirse, porque yo soy titiritera también, entonces siempre le decimos, los niños saben que nosotros estamos jugando. Ellos entran a la consigna de juego. Ellos saben que nosotros hablamos por el títere. No es que ellos no sepan, o sea, ellos entran a la consigna, las vamos a dejar, que entran al juego. Inclusive los padres entran al juego. Yo he tenido funciones en las que los papás están tan emocionados y son los más emocionados respondiendo al títere porque saben que es un juego, ¿no? Y es divertido porque muchas veces los niños no quieren hablar directamente alguna cosa a nosotras, pero al títere sí se lo cuentan. Entonces empiezan a contar, sí, porque en mi casa, entonces empiezan a contarle al títere. Es un misterio, es un misterio. Sí, sí. Entonces, la idea es no escondernos y que sepan, ¿no? Porque ellos ya saben de por sí, pero la idea es que sepan, ¿no? Que hay un distanciamiento también. Y de esa forma el títere va a poder manejarse, porque también es raro que si yo dialogo con el títere, cuando él habla así y cuando yo, ¿no? Porque se supone que si estamos dialogando, hay que mirarnos, ¿no? Mirémonos, hablemos, ¿no? Saben ellos que nosotras hablamos por él, pero entran al juego y nosotras mirarnos, porque de pronto también estamos hablando, diciendo un doble discurso, ¿no? No, cuando hablemos mirémonos a los ojos. ¿Y por qué el títere no te mira a ti? ¿Por qué él está adelante hablando y tú te pones y sales cuando vas a hablar tú? O sea, no. Ellos saben, los niños, que nosotras estamos hablando, entonces hola amigos, ¿cómo están? Que hoy sí, yo soy la cabra malvada que va a ver ese conejo, me ha robado su casa. Entonces, que sepan que nosotros estamos hablando. No hay problema de que los niños no es nada que tengan que descubrir, ellos lo saben, ¿no? Entonces, lo que yo les invito es a jugar ustedes también con su creatividad y crear sus propios personajes con lo que tengan en casa. No necesitamos más de lo que tenemos en casa para poder jugar también. O sea, las primeras que tenemos que jugar con la historia somos nosotras como maestras. Somos las primeras que tenemos que divertirnos, ¿no? Entonces, tengo otra historia que es súper sencilla. El elemento, se podría decir. Entonces yo les digo a ellos, en esta historia viven muchos elefantes. Elefantes, aquí no se ve, grandes y gordos. Altos y delgados. Y elefantes pequeños y gorditos. Entonces, esta es una tela
Esta es una tela que podemos jugar con la historia, ¿no? Y luego, como es este cuento que de repente lo conocen, que es el elefante de colores, pinté otra tela cuando sale el elefante ya de colores, y es lo mismo, ¿no? Es y solamente dándole la imagen esta de las líneas de la oreja y de la trompa del elefante, ya los niños entran en la consigna de que es un elefante, ¿no? Entonces, son cosas sencillas en las que nosotras también exploramos nuestra creatividad, ¿no? Y tengo otra de las historias que manejo, que es esta de ¿A qué sabe la luna? Entonces, como los niños ya tienen una idea fija de cómo son los animales, la idea es aquí, como trabajamos solamente el saber más o menos el peso de los animales, ¿no? Trabajamos en esta historia la colaboración, siempre estamos diciendo, ay, subió sobre la jirafa, sobre la tortuga, sobre el elefante. Entonces, la repetición, cuando trabajamos, no necesitamos que sea tan elaborado la imagen, en este caso de los animales, y yo las hice solamente como siluetas, pero sí un poco tratando de respetar lo que son los colores, ¿no? Y lo que ustedes son unas tromes, ¿no? Son siluetas y atrás el pega-pega, el pañolensi. Ustedes tienen bastantes recursos ahí de esto de poner en las paredes, ¿no? Así que me deberían dar secretos, ¿no? Y por otro lado, que también lo trabajo, que de repente ustedes lo han visto, es el kamishibai, ¿no? El retablo, el retablito, y van saliendo las historias. Yo por lo general dibujo las historias, esta es la de Choco, ¿no? Esta es la de Choco, y dibujo láminas. El imprimirlas, esto nunca sale, por más que lo hagas en digital, en alta resolución, super mega, siempre la imagen queda más pequeña, y sobre todo ahora que trabajamos la virtualidad, no se ve tanto. Entonces, cuando trabajábamos lo físico, ¿no? Sí, de pronto lo veían, pero cuando ahora en lo virtual no es tan, la imagen no es tan nítida como antes. Entonces, por ahí podrían dibujar las imágenes, ¿no? Eso sería más o menos el camino que podríamos seguir para trabajar lo que es el plan, ¿no? En este caso, lector. Entonces, leer, tener las imágenes, jugar nosotras mismas con el cuento, ¿no? Jugarlo, empezar a contarlo, divertirnos. Si nosotros nos divertimos contando la historia a nosotras mismas, pues los niños les va a divertir, ¿no? Y las actividades que les he ido dando alcance. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran de pronto compartirme? ¿Alguna cosa que les gustaría saber que no he dicho? Yo tengo curiosidad por algo, por esas líneas del elefante, cuando las doblas, yo veo la misma línea y digo, ¿haces una misma línea o las achicas? ¿Cómo es la confección? La chico, mira, Esta es la la tela, grande. la grande, la doblo y sale el largo y delgado. Ya. Y luego voy hacia acá, hacia abajo, hacia arriba, y sale el pequeño. Ya. Es un Sí. solo, es un sola costura donde tú haces el doblez. Sí, mira, adelante, en la parte de adelante pongo estoy al revés, pongo las líneas del grande. Atrás la divido en dos partes y una parte es larga y la otra una parte pequeñita, ¿no? Entonces, esta es la parte de adelante. O sea, son 3 dibujos. No, Sí, son claro, 3 dibujos. ahora sí, yo pensé que... Ya, esta es la parte de adelante y la parte de atrás queda así.
Ah, espera, no te puedo tomarle fotito. Sí, sí, sí. Se ha emocionado, Tuba. No, yo quiero eso, yo sí, me causa curiosidad. Lo voy a hacer, te lo juro. Ya está, gracias. Ya que, que- Es que te llama la atención, pues dices, ¿cómo he hecho Sí, eso? Dije, ¿en qué momento lo he doblado? Dije, Pero si yo lo veo sí, igual, dice Antonio, yo lo sí, veo yo igualito. lo veo igualito. Es de la misma familia. me pasaba eso cuando iba a los colegios y los niños veían eso, decían magia, es magia, decían es el mismo. Gracias, Mariela. Entonces, incluso hacía el juego porque adelante el de colores es igual, ¿no? Pero por atrás yo le he hecho algunas manchas, ¿no? Porque Elmer termina pues bañándose en la, en un árbol, ¿no? Revolcándose. Entonces él ahí se ve, entonces yo movía la tela, la movía y de pronto le daba la vuelta y los niños decían, es magia. Y la otra también era magia, porque iban cambiando y como es tan rápido, ¿no? Para ellos es sorprendente. Entonces, ese tipo Aparte de... que los enganchas, pues, ¿no? A la Sí, historia, están así pendientes, pues. Por eso sí. dije, ¿qué pasó ahí? Dije yo, ¿cómo le ve la tela? Gracias, amor. Ay, ¿qué? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, una preguntita? Hola, ¿cómo están? Deseo que vuelvas a repetir y mostrarme la imagen del elefante, porque yo tengo ese con mi celular y cuando tú me hablabas, bueno, cuando las demás chicas hablaban, yo se todavía la visión, please. Sí, 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 sí. Sí, esta es la de adelante, ¿no? La historia que le digo es, en un lugar viven muchos elefantes, ¿no? Elefantes grandes y gordos, elefantes altos y delgados, y elefantes pequeños y gorditos. ¿No? Gracias. Y esta es ese es el plano, se podría decir, ¿no? Más o menos. Sí. Parece Sí. que fuera de una funda de almohada, de tela. Sí. Sí, ¿no? Esta es de un velour plomo. Sí, un velour. Entonces, la idea para cuando trabajamos los cuentos, y yo les decía, pongamos todas nuestras facultades, nuestras capacidades, nuestras destrezas al servicio de la historia. Entonces, la otra cosa importante es la voz, la melodía que nosotras le demos a la historia, ¿no? A los niños les llama mucho la atención cuando cambiamos las voces. Entonces, la idea es trabajar voces para cada personaje, se podría decir. Si bien es cierto, ay no, pero es que las voces a mí no me salen, ¿no? A veces pasa, me he tocado con personas que me dicen, no, es que las voces a mí no me salen. Entonces, trabajemos con nuestros agudos y nuestros graves, ¿no? Arriba, hola, hola. Entonces trabajemos como en ese agudo y en ese grave, diferentes matices, ¿no? Nosotros le decimos, vamos a darle color a la voz. Entonces, el darle colores, de pronto, de repente yo no puedo hacer tantas voces, ¿no? Son muchos personajes, no me salen. Y hasta a mí me ha pasado, ¿no? Que uno está tan emocionado contando la historia y de pronto le estoy haciendo la misma voz a uno y al otro, y de pronto cuando estoy en pleno me doy cuenta y me acomodo, ¿no? Entonces la idea es trabajar los agudos y los graves, y sobre eso, de pronto, darle la voz a los principales si es que no puedo trabajar voces. Y si en el caso que sea así, que a mí no me sale ninguna voz, trabajemos en la nuestra, pero siempre dándole el color y la melodía, ¿no? Cuando narramos una historia,
la idea es contarla desde lo que traemos nosotras, ¿no? Con las imágenes que ya tenemos nosotras mentales de la historia. Entonces vamos a contar la historia como contamos cotidianamente algo que nos ha pasado, pero dándole ese matiz, ¿no? Esa melodía, ese color que tiene que tener nuestra voz. Entonces, veía ayer unas narraciones y también yo todavía sigo preparándome en este camino de la narración. Entonces, nos mostraban unas narraciones en las que decían, no caigamos en el cantito de había una vez un pez, o sea, no sé si ustedes sienten que hay como una melodía ahí que pareciera que en lo cotidiano no hablan así, ¿no? Que en lo cotidiano hablamos como hablamos cotidianamente. Entonces, la idea es no caer en eso, porque usemos nuestra propia voz, nuestro propio color, nuestro propio timbre, para que de esa forma también invitemos a los niños a contar historia, a que ellos se enamoren de la historia y que no sea así como lejano. No, la que cuenta historias es la maestra, mi mamá y la señora que vi la otra vez contando una historia. No, sino que ellos también, entonces se involucran en la historia también cuando dejamos de la cantadita, ¿no? De, había una vez un lobo, y este lobo se encontró una gallina, y esta gallina estaba, no, había una vez un lobo, y este lobo, o sea, cuando yo digo, uy, este lobo, ya viene mi imagen, ¿no? Del lobo que se terminó toda su comida y se quedó de hambre. Y este lobo, un día, se quedó sin comida. Tanto así que dijo, voy a buscar dónde encontrar comida. Y estaba caminando por el bosque buscando cuando de pronto se vio con una gallina que estaba muy bonita, que estaba ella buscando comida, lo que sea, ¿no? Y ella se veía deliciosa. El lobo en ese momento se imaginó, uy, esta gallina la voy a atrapar. Pero de pronto dijo, no, mejor la voy a engordar, porque todavía está muy flaquita. Así que voy a empezar a prepararle unas delicias y la voy a engordar. Entonces, todos los días el lobo empezó a preparar. Un día preparó una deliciosa sopa y se la dejó en la puerta de la casa de la gallina. Tocó la puerta rápidamente y se fue a esconder. Y la gallina abrió su puerta y cuando vio esa delicia, la metió a su casa y la disfrutó con sus pollitos. A la tarde siguiente, nuevamente, entonces seguimos así, ¿no? Que el vino, que no sé qué. Y de pronto el lobo dijo, ya es hora de comérmela. Ahora sí, ya está súper gorda, tiene una pechuga que le la voy a preparar en una deliciosa sopa, y fue en búsqueda de la gallina. Cuando él estaba acercándose, estaba a punto de tocar la puerta, se abre esa puerta y salen como 100 pollitos a darle de besos y agradecerle diciéndole, tío Lobo, fuiste tú el que nos traías esas delicias, qué rico. Entonces todos lo llenaron de besos y abrazos. El lobo, que iba decidido a comerse la gallina, sentir tanta ternura y tanto cariño, no supo qué hacer. Tanto así que la gallina en agradecimiento lo invitó a su casa. Él estaba sentado, iba probando las delicias que la señora gallina había preparado para él y pensaba, yo tenía que comérmela y ahora yo estoy aquí comiendo lo que la gallina preparó. Los pollitos le dieron tanto, pero tanto cariño al tío lobo y estaban tan felices que a la noche siguiente, que el lobo se fue a su casa y dijo que a la tarde siguiente un delicioso postre para todos. Y desde ese día el lobo se hizo tío de los pollitos y nunca más quiso comer gallina.
Y colorín colorado, esta historia se acaba. Ay, no me digan que se me fui. Hola. Ay, no me digan que me fui. No, ahí sí te vemos, te Ya, escuchamos. sí, yo estaba desesperada y que me fui. No, Eso suele suceder. acá estamos, bien atentas. Y más o menos por ahí podrían jugar con las historias, ¿no? Ahora yo no tengo ningún elemento, solamente le puse un poco la voz para que ustedes jueguen igual con sus voces, le den esa frescura y esa naturalidad que tienen que tener las historias, ¿no? Que tienen que tener la historia que cuente Antoinette, no va a ser la misma que cuente, puede ser la misma historia, pero va a tener su propio, como se le dice, su propio bagaje, ¿no? Matiz. La que va a contar Danitza, que la que van a contar cualquiera de ustedes. Entonces la idea es tener la misma historia, pero en distintas, se podría decir, versiones, respetando la historia, el cuento, ¿no? Lo central que era comer, que él quería comer gallinas, o sea, hay cosas que no van a cambiar, pero hay cosas de nuestras propias imágenes que van a venir y que cada una va a contar, ¿no? Porque de hecho cada una tiene diferentes vivencias, diferentes cosas, se va a imaginar al lobo de una forma, la gallina de otra, a los pollitos de otra, igual va a pasar con Franklin, ¿no? Por más que en el caso de Franklin hayamos tenido incluso hasta programas, ¿no? Yo recuerdo que habían unos programas de Franklin y que ahora de repente están en YouTube. Entonces, a pesar de todo eso, los niños siempre se quedan enganchados con la historia. A veces sucede que cuando he ido a un colegio y me han tocado narrar lo mismo que los niños ya leyeron, ¿no? ¿No? O las maestras me dicen, piden la misma historia que ya los niños leyeron o están leyendo, y uno dice, la idea no es contar la misma, pero si el colegio tanto así como que dice, no, esta tiene que ser, la contamos. Entonces los niños dicen, pero ahí no pasó esto, pero que esto, entonces yo les digo, esperen, escúchenla, esta es mi versión, ¿no? Entonces, esperen chicos, escuchen la historia, porque al final el desenlace es el mismo, pero el camino, ¿no? El camino, la ruta de pronto, cada uno va a ponerle, como se dice, de su conocimiento, de lo que cada una trae. La idea es mantener la línea de la historia, ¿no? En el caso del inicio, nudo, desenlace, lo primordial que tienen las historias, lo que no va a cambiar, pero ya cada una le pone sus matices. Entonces, esa es la idea al momento de contar una historia, ¿no? Y así también ustedes van a explorar por esa parte creativa, por esa parte de contar historias. De pronto tenemos ya aquí muchas contadoras de historias, ¿no? Y no sabíamos. Entonces, por ahí podemos trabajar la melodía de nuestra voz, ¿no? Ahora vamos, yo cuando empezaba historias, cuando iba a los colegios, siempre cuando eran pequeñitos, un poco que los unificaba al momento con alguna cancioncita. Pero no era una canción, sino era más un jueguito. Entonces de repente ustedes lo conocen, que es el lero, ¿sí? ¿Lo conocen? El jueguito en el que también disociamos, es lero, 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 la. Entonces, trabajamos, ¿no? Hacia arriba y hacia los costados, ¿no? Hacia abajo. Entonces, de esa forma, trabajamos el ritmo, el oído, la rapidez, porque en este caso empezamos lento y después vamos, ¿no? Un poquito más rápido, ¿no? Y es interesante cuando trabajamos en 3, 4, 5 añitos porque ellos están como intentando seguir, ¿no? Y en las primeras sesiones de pronto no se puede y luego van adecuándose, ¿no? Otro jueguito para trabajar nosotras mismas de pronto nuestro ritmo, nuestra melodía, y antes de iniciar una historia podemos hacer eso, ¿no? Otra de los puntos que nosotros tenemos que trabajar como docentes es nuestra voz, ¿no?
en el cuidado ya de nuestra voz, no a la salida, porque la salida de la voz la hemos hablado con los matices, el color, pero ahora cuando hablamos de el cuidado es en el respirar, ¿no? Respirar y llevar el aire hacia el diafragma y que la voz salga de aquí del diafragma, ¿no? Para que no tengamos problemas de dolores de garganta, de que salga, de que tengamos, de que nos salgan nódulos, ¿no? Porque las maestras siempre estamos hablando bastante, ¿no? Todo el tiempo casi estamos usando nuestra voz. Entonces, hay que cuidar, ¿no? el uso adecuado de nuestra voz. Entonces, yo les voy a enseñar un jueguito en el que también nos ayuda para manejar nuestro ritmo, ¿no? Entonces dice así, hacia abajo, hago así en las piernas, es epo, ita, ita, ye, ¿sí? Vamos con la primera parte. Es el epo, no, epo, ita, ita. Epo es aquí abajo, las piernas, ¿sí? ¿Sí? Epo, ita, ita, ye. Aquí son 4, ¿ya? 4, ¿ya? Entonces es epo, ita, ita, ye. ¿Sí? Abrimos micrófonos, por favor, para hacerlo juntas. Si no, me siento así como sola. Jamás, acá estamos. A ver. Epo es abajo, ¿no? Epo es aquí abajo en la ¿Cuántas son abajo? 2 veces, ¿no? Sí, 2 veces abajo. Sí, 2. Es epo, ita, ita, ye. Epo, ita, ita, ye. ¿Sí? Epo, ita, ita, ye. Me rayé ya. ¿Sí? Es abajo, epo, ita, ita, arriba. ¿Cuántos golpes abajo? Sí, 2 2. abajo, 2 acá y 4 acá. Yo estoy que me enredo con el audífono. Así mejor, tío Lucas. Listo. Entonces, esa es la primera parte. ¿Eh? Entonces, epo, ita, ita, ye. Epo, ita, ita, ye. ¿Sí? Hasta ahí la primera parte. Y después viene epo, ita, ita. ¿Ah? ¿Ah? ¿Me hablaron? ¿Me hablaron? No. Ya, ahora la segunda parte, ¿ya? Dejamos la primera a un ladito y la vamos a la segunda. Epo, ita, ita, epo, ituki, tuki, epo, ituki, tuki. Pues como el tuki, 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 tuki. Ahí va. El otro, Tuki, el otro. tuki, tuki, ta. Ay, la- Me voy a Navidad ya. A ver. Epo, ita, ita, epo, ituki, tuki, ¿sí? A ver, la segunda parte. Ya. Epo, ita, ita, epo, ituki, tuki, 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 Terminó. ¿Sí? A ver, la segunda parte. Epo, ita, ita, epo, ituki, tuki, epo, ituki, tuki, ¿sí? Listo. A ver, vamos. De nuevo la segunda, ¿sí? Epo, ita, ita, epo, ita, tuki, tuki, epo, ituki, tuki, Bien. Muy bien. Entonces, ahora todo junto. ¿Sí? Y le añadimos... Todo de nuevo, ustedes, todo completo. El menedito me la sé. Y ahora le añadimos la voz también, ¿sí? Sí, no solamente yo, ustedes también, ¿vale? Antoinette quiere TikTok, dice. Y esto luego lo pueden hacer un TikTok. El reto. Además que un reto puede ser, ¿no? Un reto y para nosotras y ponerle de pronto a los amigos, ¿no? Te reto que hagas esto en diferentes ritmos, ¿no? Lento o perdón. Antoinette quiere hacer. El TikTok del inicial ahí, todas ahí. ¿No? Luego versión Ayer, dice Antoinette. Entonces, empezamos. Epo, ita, ita,
A ver, No. ¿sí? No, la primera. no. Todo. Ye. Ye. Epo, ituki, tuki, epo, ituki, tuki, Bien. Bien, hacemos Pero- nuevamente, ¿sí? Pero ahora no me hagan trampa, ¿eh? Ustedes, quiero escucharles su voz. Solo he escuchado la voz de Lo Paola. que pasa es que el tocar y el hablar son dos cosas difíciles de hacer, no todos lo pueden hacer, una habilidad. No, yo creo que es la red, que nos vemos así, a veces nos acuerda. Que no pero, les brinca. pero tu voz, no seas payasa, tu voz. Se va el audio, se va el audio. ¿Cómo? Listo, entonces, a ver. Epo, ye. Epo, epo, ituki, tuki, epo, ituki, tuki, tuki, tuki. Yo las veo como espejo y no las voy a mirar como espejo, las voy a mirar. Entonces, esto lo pueden anotar de pronto ustedes. Bueno, les van a pasar el video igual. La idea es trabajar este tipo de cosas para entrar en la consigna del juego. Si bien es cierto, de pronto con los niños más grandes lo pueden hacer, de pronto los de 5 años, y los de 3 ir probando de repente con la primera parte, ¿no? Para ir, que ellos se vayan habituando, sobre todo en esto de involucrar al movimiento del cuerpo, involucrar la voz, ¿no? Que ahí es donde siempre estamos, ay, ¿cómo lo hago al principio, no? Y luego cuando ya lo empezamos a ensayar, ya entramos en una práctica. Entonces, eso sería para trabajar este tipo de coritos, de retahílas, para nosotras mismas y para trabajarlos con nuestros niños, que de pronto puede ser también para un inicio de cuento o para algún cuento. Entonces, ese puede ser el camino. Entonces, ¿hasta qué hora? 9:20 me dijeron que tenía que terminar, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Miss Paola, no sé. Porque está muy, muy entretenida, muy didáctico el taller. Ah, qué bueno, muchísimas gracias. Nos ha levantado a todas. Sí, Miss Paola, no sé si me tenga algo que acotar de pronto. Estrellita. Ah, Muchas gracias. Sí, ya las chicas te han dado 2 estrellitas al respecto. Agradezco por el taller, ¿no? Nos ha refrescado algunas cosas, hemos aprendido otras nuevas. De verdad, el hecho de trabajar con los pequeñitos, como te comentaba el día de ayer, en estos entornos, un momentito por favor. Siga. Gracias. Entornos, es difícil, ¿no? Pero tenemos toda la energía, toda la vitalidad, todas las ganas, todo el profesionalismo, y indudablemente requerimos del apoyo de los padres, ¿no? Para nosotros hoy más que nunca es importante trabajar el movimiento corporal, la imaginación, la creatividad, ¿no? Nuestros pequeños no salen de casa desde el mes de marzo. Entonces, ellos son los verdaderos héroes de esta pandemia y necesitamos darle cada día lo mejor de nosotros, ¿no? Muchas gracias, Mariela. No, gracias, maestras. Bueno, en realidad para mí es un placer poder compartir estos conocimientos, de que los cuentos sigan viajando, de que los cuentos sigan transmitiendo a través de nuestras palabras, nuestras voces, a nuestros niños, a nuestro público, ¿no? Entonces, mis respetos realmente para todas las docentes de aula que tienen que estar día a día trabajando esta virtualidad, ¿no? Porque realmente no es fácil transmitir a través de una pantalla, llegar a los niños. Nos ha cambiado todo, seguirnos cuidando ante todo esto. Entonces, si ustedes tuvieran alguna duda, alguna consulta, en realidad, si bien es cierto, el taller termina, pero
De pronto yo estoy abierta a cualquier comentario, a cualquier duda, a cualquier sugerencia que ustedes necesiten, deseen, y además que también de esa forma nos retroalimentamos, ¿no? Bueno, a mí me encuentran igual en las redes como Mariela Cabrejos, ¿sí? Igual en Instagram como Mariela Narradora, y en el Facebook, bueno, en mi Facebook personal, que es Mariela Cabrejos, y en el fanpage que también está Mariela Cabrejos, que dice Teatro Cuentos Títeres. Entonces, ahí para cualquier consulta, comentario, detalle que ustedes necesiten, ¿no? Para seguir. La idea es que esta propuesta de cuentos continúe, crezca, y podamos seguir trabajando por el bien de nuestros niños, de nuestros alumnos, ¿no? Y de que las historias pues sigan siendo compartidas, sigamos creando historias, sigamos compartiendo. Entonces, como les decía, ya saben, bueno, trabajar con todo el cuerpo, trabajar la voz, el cuerpo, la mirada, trabajar con elementos, meter todo lo que cada una de nosotras, que ya es muy valioso, ponerlo al servicio del cuento, ¿no? Al servicio de la historia. Entonces, todas aquí tienen un mundo de posibilidades en el que cada una de ustedes va a poder trabajar muy bien sus historias. Yo la verdad que me animo a verlas de pronto. Si hacen un video, por favor me lo comparten. Me gustaría ver sus historias, me gustaría disfrutar igual que los niños. Así que muchísimas gracias, maestras. Realmente para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes estos conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de los años, ¿no? En los cuentos, porque a mí los cuentos me vinieron así de pronto. Yo, pues, como les decía, me dedicaba a actuar y a enseñar teatro y a actuar, y de pronto cuando mi niño empezó el nido, y yo ya le contaba historias, ¿no? Los amigos empezaron a mirar, y él iba y contaba. Mi niño no sabía leer, tenía 3 años, entonces agarraba el libro, y él con las imágenes iba contando, porque de alguna forma ya se le había quedado la forma, y como yo le iba contando la historia, iba y lo contaba a los amigos. Entonces de esa forma él fue disfrutando de las historias. Y un día pues me vieron contando unas mamás, y me hacía los amiguitos, y me dijeron, oye, ¿por qué no puedes contar lo mismo, pero en el cumpleaños de mi hijito? No va a ser nada, es una reunioncita así entre nosotros, los amigos más cercanos. Entonces conté y alguien lo colgó, y fue así como empezó mi camino en este mundo de la narración. Y el mundo de los cuentos, pues la verdad que a mí me ha dado muchas alegrías, porque yo he viajado mucho contando historias, ¿no? Y no solamente viajar, sino también compartir lo que en todos estos años he venido adquiriendo. Y a mí me parece muy grato poderlo compartir con las maestras, con las docentes, porque es de alguna forma mi vínculo de maestra queda ahí, ¿no? Con ustedes, y que va a seguir el camino, ya no de pronto conmigo en un aula, pero sí a través de ustedes poder que esto continúe, el regalo de contar cuentos. Así que muchísimas gracias, maestras. Para mí es realmente un placer estar aquí con ustedes. Ahora, a través de la virtualidad, esperamos que pronto sea pues en vivo, se podría decir, ¿no? Y podamos abrazarnos y podamos seguir compartiendo historias. Así que ya saben cómo me encuentran en las redes. Igual mi correo es facilito, marielacabrejos@gmail.com. ¿Sí? Cualquier cosa estoy para servirla. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí. Gracias. Mariela, Gracias a ti. Nos estamos Gracias, viendo. maestra. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestros. Qué bueno que les haya gustado la capacitación, y esperamos contar con Mariela para una próxima oportunidad. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por su disponibilidad súper temprano que han tenido todas que madrugar como un día cotidiano de clases con los chicos. Y cuando gusten, coordinamos con Miss Paola para poder hacer un taller sobre algún otro tema, algún otro tipo de estrategias que deseen ustedes que se les retroalimente. Muchas gracias. Estamos en contacto. Bye, cuídense. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias, María. Gracias, Paola. Gracias, a todos. gracias. Chao. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Chao, niñas.